La pregunta era, ¿cuál sería el aporte de mi investigación o cómo yo voy a transformar la práctica educativa, la realidad que he percibido? Estaríamos entonces en condiciones de continuar reformulando. Vamos a trabajar aportes teóricos y prácticos de la investigación científica y la sostenibilidad científica. Esos son los contenidos que vamos a trabajar. Cuando hablo de aportes, cuando comienzo a hablar de aportes, me gusta hacer una relación entre lo que es ciencia, porque ¿a quién le estamos aportando? Le estamos aportando a la ciencia. Como yo digo, la ciencia es un saco grande, es un gran saco. Y dentro de ese saco, ¿qué vamos echando? ¿Qué echamos dentro de ese saco? Un saco grande, se llama ciencia, y vamos echando conocimiento. ¿Producto de qué? De las investigaciones que vamos realizando. He escogido una definición de Carlos Álvarez de Saya, planteada desde 1999, pero con muchísima evidencia. Muchos son los autores que han dado definiciones de ciencia, pero cuando usted las analiza, redundan. ¿Ya? Redundan en lo que ha planteado Carlos Álvarez de Saya, pedagogo cubano. Es un sistema de conocimiento, por eso decía, es un saco donde nosotros vamos echando conocimiento. Ahora, ¿de qué planteamos conocimimiento? De la naturaleza, de la cual formamos parte. ¿Cuántos problemas no hay en relación con la naturaleza? Ahora mismo nos comentaba Karina sobre cómo va cambiando el clima. Cuando ya debería ser más caliente, hay momentos en que ya no es tan caliente. Esos son interrogantes que se deben plantear los especialistas entendidos en la materia. Entonces, estudiamos la naturaleza. Estudiamos la sociedad como parte de esa propia naturaleza y estudiamos al hombre. Hoy en las investigaciones estamos sentados, ¿ya?, fundamentalmente en el estudio del pensamiento del hombre, ¿ya?, del pensamiento. Entonces, precisamente, Carlos Álvarez de Saya lo plantea muy bien, que es un sistema de conocimiento de lo que hemos estado hablando, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y que va a contribuir, por eso vamos a decir al final qué vamos a aportar para contribuir a transformar esta práctica. Va a contribuir a solucionar los problemas que se está enfrentando el hombre desde su radio de acción. Va a contribuir a solucionar los problemas desde la pedagogía, desde la práctica educativa. ¿Qué son esos conocimientos? Son aportes. Vamos a ver qué son conceptos, categorías, leyes, principios, teorías, estrategias, programas, sistemas, métodos, metodologías. Son los aportes que echamos en ese gran saco. En eso se va a convertir nuestra investigación finalmente. Estaremos aportando leyes, categorías, principios, conceptos, estrategias, como ustedes han estado mencionando. ¿Para qué? Para transformar la realidad. Entonces, ¿cuál es el instrumento que tenemos para echar en ese gran saco? ¿Cuál es el instrumento que tenemos para transformar la realidad? ¿Cuál es el instrumento que tenemos para mejorar esos grandes sistemas, incluido el pensamiento del hombre? La investigación científica. Entendamos todos que la investigación científica es un proceso que transita por diferentes etapas, por eso es un proceso. Y que de una de las últimas etapas, por decir que es la última, es precisamente nuestra máxima aspiración, en la que lógicamente tenemos dudas y expectativas y que poco a poco la iremos limando. La investigación es todo un proceso que me va a permitir a mí buscar soluciones a esos problemas que ya tenemos planteados y culminar entonces socializando el resultado de esas investigaciones y lógicamente transformar nuestra práctica. Ahora bien, ya sabemos qué cosa es ciencia, ya sabemos cuál es la relación de la investigación científica con la ciencia, pero ¿qué es un resultado? Lo que hemos estado preguntando. ¿Cuál sería mi resultado? ¿Con qué yo voy a transformar la realidad? Precisamente ahí, según los criterios de Givín y Beatriz, un resultado es un producto.
Por eso en diferentes bibliografías ustedes van a encontrar resultados científicos, productos científicos, alcance de la investigación. O sea, se le está llamando, o se le ha llamado de varias formas, pero de un proceso que yo obtengo un producto. ¿Ya? Del proceso de concepción que obtuvimos el hombre. ¿No es así? O sea, de un proceso obtengo un producto. Del proceso de licenciamiento, de todo este proceso en el cual ustedes están inmersos, ¿qué van a obtener finalmente? Una certificación. Así pasa en la investigación. Todo un proceso que me permite a mí un producto. Usted se pasa media hora cocinando y al final, ¿qué tiene? Una cena rica. Ajá. Entonces, es un producto de esa actividad que ustedes vienen realizando y en la cual utilizan métodos y técnicas científicas. Van a utilizar para obtener ese producto esas encuestas, entrevistas, observaciones que ustedes están replanteando, mejorando. Y que todo ello me va a permitir a mí plantear una solución. ¿Ya? Entonces, el resultado científico es el producto que yo tengo de mi investigación, con la que yo voy a transformar mi práctica educativa. Entiendan bien para que después nosotros podamos reformular lo que hemos puesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me dice, capacitando a los docentes en el dominio de las competencias. Eso me está develando, más que un propio producto, me está develando, ¿qué? Una aspiración. Si yo digo que quiero capacitar a los docentes en el dominio de las competencias, yo sé lo que quiero. Esa es mi meta, bien planteado. Pero, ¿qué yo tengo que tener para capacitar a esos docentes? Un producto, una herramienta, un aporte. ¿Se entiende? Lo vamos a seguir comprendiendo mucho más. Ahora bien, los resultados de una investigación pueden ser varios y tienen clasificación. Incluso estos se pueden convertir en su artículo científico. Por ejemplo, si yo lo que tengo es un diagnóstico de las causas de por qué los estudiantes no aprenden el idioma inglés, ya tengo un resultado ¿de qué tipo? Científico y lógicamente clasificado como un resultado diagnóstico. Y ahí pudiera estar mi sustento para mi artículo científico. ¿Cuándo es un resultado científico de tipo diagnóstico? Precisamente cuando usted está caracterizando, ¿ya?, la situación de ese objeto y campo de estudio. Ahí lo tienen. Estructura, funcionamiento, magnitud de ese hecho, fenómeno, proceso que usted está investigando. Por eso me decían, ¿podré confeccionar un artículo científico? No hay que llegar únicamente a o llegar hasta la estrategia, o llegar hasta el programa, o llegar hasta el procedimiento para decir, ahora es que puedo publicar. No, usted con este resultado puede publicar. ¿Se entendió? También tenemos un resultado normativo. Miren, cuando sale una nueva norma por el ministerio, ya, una circular, como se les llama, también se considera un resultado de una investigación. Porque los que plantearon esa norma tuvieron que estudiar antecedentes, estudiar el proceso, descubrir una brecha epistemológica, cuáles han sido las limitaciones, por qué no resuelve y por qué tiene que aparecer otro instrumento. Y han creado una normativa. También es un resultado de una investigación, donde esta normativa me va a establecer recomendaciones, normas, ¿para qué? Para perfeccionar la dirección científica del proceso pedagógico. Entonces, miren cuántos tipos de resultados hay. ¿Se entendió? Ahora tendríamos que ver qué estoy aportando yo para llegar a estas aspiraciones, que me doy cuenta que más que resultados me han puesto metas. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ejercicio? Vuelvo a escoger, o sea, me llevo mi tarjeta y determino qué voy a aportar
para entonces poder transformar esa realidad o alcanzar esa meta. ¿Se entendió el ejercicio que vamos a hacer? Un resultado docente también entra dentro de la clasificación. Introduce, ¿qué cosa? Un nuevo plan de estudio, por ejemplo, o modifica el plan de estudio. Quizás el plan de estudio, el programa de estudio, hay que modificarlo o quizás cambiarlo. Ya tengo un resultado de mi investigación. También hay resultados de tipo didáctico. Ustedes seguro lo hacen muchísimo. Para yo lograr entonces estas habilidades comunicativas, que elaboré un sistema de medios didácticos. Un medio de enseñanza. Es una investigación. Yo les decía, nuestras experiencias pedagógicas sustentan verdaderamente la escritura de un artículo científico. Desde un inicio que llegamos a casa lo estamos diciendo. Todo eso está contribuyendo a mejorar la eficiencia del proceso docente educativo. Una guía de estudio, fíjense, se convierte en un resultado didáctico. Un nuevo procedimiento para comprender esta guía, un manual de procedimientos o de medios didácticos, se convierte en un resultado. Entonces, miren cuántos resultados hay, cuántas variantes hay para yo entonces decir mi producto o mi resultado sería este, con el cual le voy a dar respuesta a, por ejemplo, mejorar competencias. Hay un resultado de tipo metodológico. Ahí es donde viene el planteamiento de un nuevo método para la enseñanza de la lectoescritura. Ahí es donde viene, por ejemplo, un procedimiento. Ahí es donde viene una metodología que es un aporte que tiene dos variantes, se ve tanto como resultado teórico como práctico. O sea, igual, miren por cuántas clasificaciones vamos. Y cuánta gama de resultados hemos estado mencionando que puede estar en una de sus investigaciones. Un resultado material. Ahí viene un medio de enseñanza, un producto que va a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ustedes creen que por ejemplo, díganme un medio de enseñanza que hayan elaborado? Algo, pensemos ahora en un medio de enseñanza. Las regletas de conciliere, las regletas de conciliere de matemáticas, que son para los números, para las escenas, es material manual. Es un resultado de una investigación. ¿Por qué? ¿Porque usted lo elaboró porque lo elaboró? No, porque usted lo elaboró porque pensó que le hacía falta algo a los estudiantes para comprender. ¿Ya? Porque usted se dio cuenta que usted está investigando. El cartel, simplemente la lámina, donde aparecían las letras, la relación de las letras mayúscula con minúscula, es un resultado. Porque usted se dio cuenta que a pesar de que le daba la clase y que se lo explicaba, usted necesitaba un medio gráfico para que el estudiante estableciera la relación de una grafía con la otra. Usted elaboró un medio de enseñanza. Pero eso no nació porque usted entró por la puerta y dijo, voy a hacer esto. No, usted lo pensó. Usted hizo un proceso de indagación. Usted lo pensó a partir de las necesidades de sus estudiantes. Miren desde dónde hay ciencia. ¿Ya? Entonces se trata de saber verdaderamente lo que queremos y cómo lo vamos a transformar. Ahora bien, ¿cómo pueden ser los aportes? Miren, déjenme decirles, no se vayan a sentir mal. Estamos dando para el nivel en que está y para un poquitico más. ¿Ya? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de concepción metodológica, de métodos, que son instrumentos que ya que se aportan a nivel hasta de tesis de doctorado. Yo lo que quiero que ustedes sepan hoy, con esta actividad, cuáles pueden ser los aportes de una investigación, cómo se clasifican los aportes de una investigación y cuáles pueden ser los aportes de la investigación que estamos haciendo. Porque miren, yo les voy a decir algo, y esto está bien manejado en el mundo, el diagnóstico hace falta, pero pensemos, ¿con el diagnóstico ya resolvemos? No. Efectivamente, ese es quien me guía. Yo necesito diagnosticar mi grupo. ¿Por qué no aprenden el idioma inglés? Ya sé por qué no aprenden. Miren, ya tengo 6 causas. ¿Qué hago con eso ahora? ¿Qué hago con esas causas?
Ajá, ya yo tengo las causas, ya yo sé por qué no aprenden. ¿Y qué hago con eso? Y porque yo sepa por qué no aprenden, ¿van a aprender? No. Me toca entonces, disculpen, ¿me toca entonces qué cosa? Me toca buscar un producto, me toca buscar un aporte que me transforme esa realidad. Que yo lo aplique y los estudiantes comiencen a aprender inglés. No quiere decir que llegar hasta un diagnóstico no sea investigación. Incluso cuando llego al diagnóstico ya ahí tengo para mi artículo. Pero sobre todo los pedagogos no nos podemos quedar en ese plano. Porque la ciencia, la investigación tiene que ir a transformar la realidad. Usted ya la conoce, sí, pero no la ha transformado. ¿Se entendió? Entonces, miren, teniendo en cuenta la realidad que transforman ellos, los aportes pueden ser de tipo teóricos y de tipo prácticos. Lo que nosotros vamos a aportar en las investigaciones mayormente son de tipo práctico. Se utiliza mucho el aporte de tipo teórico, ya entonces en las tesis, en trabajos más grandes, tesis de maestría, dependencia de la escuela, tesis de doctorado. El doctorado sí pide que usted haga teoría, porque la teoría y la práctica son un par indisolubles, lógicamente. La práctica se sustenta en la teoría. Entonces, que el aporte sea de un tipo u otro no depende del investigador, solamente de lo que quiera el investigador, de su deseo, de su voluntad. No, depende también de los precedentes que tiene ese objeto de estudio. Si usted está estudiando el proceso de enseñanza-aprendizaje y usted se dio cuenta en sus antecedentes, por eso es tan importante buscarlo, que no hay una ley que sustente el desarrollo de habilidades de otra lengua, ¿qué a usted le toca entonces? Crear esa ley. Develar, las leyes se develan más que se crean, las leyes se encuentran, están ahí. ¿Ya? Entonces no depende de lo que yo quiero una estrategia. Yo con un método lo resuelvo. No solo depende de lo que uno quiera, depende también de los precedentes de ese objeto, de lo que está dicho sobre ese objeto. ¿Se entendió? Hasta aquí, que quiero que sepan que los aportes pueden ser ¿de qué tipo? Teóricos y prácticos. Y que hay una serie de aportes que ya los vimos que son de tipo metodológico, de tipo de resultado, de tipo ajá. Ahí le vamos a dejar las diapos, no se preocupen. ¿Y pueden ser, esos no pueden ser nuestros resultados? Sí. ¿Cuál pudiéramos estar aportando? Muy bien. Ahora bien, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas nos dice que el producto, que el resultado de una actividad científica, de una investigación, precisamente es el producto con el cual vamos a ofrecer soluciones. Y en él se están plasmando recomendaciones, descripciones, que lógicamente me van a permitir a mí entender ese producto y transformar la realidad. Son definiciones para que ustedes conozcan y vean los puntos de vista de estas definiciones. Son aportes de nuestra investigación. Un diagnóstico es un aporte de la investigación. Que después tenemos que continuarla. Claro está. Por eso nadie se sienta mal, nadie piense no me alcanza el tiempo, porque cuando estemos aplicando esos resultados y estemos encontrando esas causas, ya yo estoy aportando. Les digo más, el haber incluso podido diseñar esos instrumentos ya se consideran aportes. Entonces, el aporte teórico. Vamos al aporte teórico. No es lo mismo el aporte teórico que el aporte práctico. Incluso muchas veces el investigador sabe cómo va a transformar la teoría y dice mi aporte práctico va a ser una estrategia y tiene un poco más claras las ideas. Hacer teoría ya es un poquito más complejo. La teoría implica que usted analice su objeto de estudio y su campo y exprese nuevas relaciones. Por ejemplo, hay una relación planteada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Van a partir de ahí. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se hablaba de una relación para el desarrollo del mismo, entre sus componentes personales. ¿De quiénes se hablaba inicialmente?
Componentes personales del proceso docente educativo, componentes personales. ¿De quién se hablaba? Del docente y del estudiante. Fíjense, vamos a pensar que ese fue el primer modelo. Estamos haciendo teoría. Nos dimos cuenta que se necesitaba de la relación docente, establecer esa relación para que el proceso fluyera. Había que empezar en el componente afectivo, ¿bueno es verdad? Se elaboró un modelo donde las dimensiones principales, las relaciones esenciales se basaban en relación docente-estudiante. Ya, terminó la investigación, un ejemplo. Pasó el tiempo y vino otro investigador y se dio cuenta la relación no puede ser solo docente-estudiante. Vamos a remodelar eso. Estamos aportando teoría, no hemos hablado de la práctica. Este otro científico dijo, no, los componentes de ese modelo, la relación no puede ser solo docente-estudiante. Tiene que ser docente-estudiante. Ajá. Estudiante-estudiante, padre, familia, un ejemplo. O sea, comunidad, escuela. Y remodelaron, plantearon nuevas categorías. La teoría va a eso. Los aportes teóricos van a eso, a encontrar nuevas relaciones, a expresar nuevas categorías. Nuevas categorías que no es que no existan, no, los que usted las encuentra, las relaciones nuevas que hay. Ya, no es inventar una palabra que la gente piensa cuando dicen arriba hay que aportar un modelo, hay que sacar palabras que no existen en la real lengua, la Academia de la Lengua Española. No, quiere decir encontrar nuevas relaciones. Con el aporte teórico usted debe poder transformar esa realidad desde la teoría. Constituye precisamente el objeto transformado a partir de esclarecer nuevas categorías, redefinir categorías, establecer nuevas relaciones. Ahora bien, los resultados teóricos, ahí lo dice, me permiten a mí perfeccionar la teoría científica. Ya lo dije, teoría primero era relación estudiante-profesor. No, ya ahora no es esa. Ya hay una nueva relación. Una relación que abarca otros componentes de ese proceso, de ese objeto que estoy investigando. Ahí usted aportó teoría. Con el hecho de poder presentar una nueva relación, usted está haciendo teoría. No se atormenten porque ya les digo, no es el caso, pero sí quería que como estábamos tratando los aportes, ustedes supieran qué puedo aportar yo desde la teoría. Porque tan jóvenes, con muchos deseos, no se van a quedar a estos niveles, yo sé que van a continuar investigando y tendremos entonces futuros doctores acá. Ahora bien, hay varios tipos de aportes teóricos. Como vimos que habían varios resultados científicos, varios tipos de resultados científicos y varios aportes de... profesora, páseme la diapositiva anterior un momentito. Ajá. Miren, dentro de los tipos de aportes teóricos, clasificaciones, están los sistemas de conocimientos metodológicos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son estos sistemas de conocimientos metodológicos? Mírenlo ahí. Usted puede aportar un nuevo concepto. Ya decíamos ahorita, usted puede aportar una nueva, develar una ley. Usted puede aportar un principio de enseñanza-aprendizaje. Principio de enseñanza-aprendizaje personalizado. Usted aporta un principio. ¿Ven? Usted puede aportar una regla. Usted puede aportar una norma. Miren cuántos productos teóricos pueden aparecer de nuestras investigaciones o de futuras investigaciones, porque empezamos hablando de que nuestros aportes iban a ser de tipo práctico, por lo que he visto de tipo práctico. Pero miren cuántas cosas podemos develar, podemos elaborar. También están los aportes teóricos metodológicos, ahí la palabra lo dice, ahí hay un método. Método de enseñanza-aprendizaje idiomatizado. ¿En qué consiste el método? Y usted lo explica. ¿Ya? Usted lo construye, es su método de la investigación. Ahí están las metodologías, ahí están las técnicas, los procedimientos que me van a permitir a mí encontrar una vía desde la teoría para transformar ese objeto de estudio.
¿Se entendió? ¿Cuántos aportes podemos presentar? Entonces, si yo quiero mejorar las competencias motrices en los estudiantes, desde un aporte de tipo teórico o metodológico que pudiera estar presentando. Miren, esto más que un aporte se está planteado como una aspiración. Dice, estamos elucubrando, yo quiero mejorar las competencias motrices en los estudiantes. ¿Cómo pudiera hacerlo? Puedo elaborar un método. ¿Se dan cuenta? Puedo elaborar un método. Y con mi método ahora, entonces yo le estaría dando respuesta a esta máxima aspiración. Entre los resultados prácticos, llegamos a donde estamos. Porque por el nivel de investigación que tenemos y las aspiraciones, pues estamos viendo que desde la práctica podemos presentar un resultado, un aporte, lo mismo, que nos transforme la realidad. Les hablé de la teoría, reitero, no es para que se acumulen más de cosas, sino para que sepan por dónde puede ir un resultado de tipo teórico. Y en el futuro, cuando ustedes se planteen una tesis de maestría o de doctorado, ahí sí, ya las exigencias son diferentes y pudiéramos estar hablando de estos tipos de aportes. Lo que no quiere decir que desde una investigación que estemos haciendo no vamos a poder aportar teoría, lo podemos hacer. ¿Se entendió? ¿Cuál es mi intención? Vamos a los aportes prácticos. La teoría sustenta la práctica. La práctica es la herramienta, o el aporte práctico es la herramienta que yo tengo para desarrollarla en la práctica y transformar esa realidad, que nunca va a estar despojado de teoría. Siempre, siempre estará acompañada de la teoría. Porque usted no puede llegar y plantear una estrategia sin haber consultado qué hay de teoría y sin que usted en la propia estrategia se vaya por el camino de la teoría también. Entonces, dice que son instrumentos para transformar precisamente su objeto de estudio. Recordemos que cuando hablamos de objeto estamos hablando de proceso, de hecho, de fenómeno, ¿ya? Haciéndolo más eficiente, más productivo, más viable, transformándolo. ¿Y cuáles son? Mírenlos aquí. ¿Cuáles pueden ser esos resultados de tipo práctico? Programas de estudio. Una estrategia como la que tienen planteada ustedes. Puede ser una tecnología. Puede ser una metodología. Puede ser un medio de enseñanza. Miren. Puede ser un modelo, un material, una guía, como les decía. Miren cuánto podemos aportar. Sin embargo, esa aspiración no la he visto. Claro, es que nos vamos perfeccionando en la investigación. No la he visto, o sea, esa aspiración no. He visto la aspiración. Sin embargo, esta aspiración no la acompaña un instrumento. ¿Es verdad, sí o no? Esta aspiración que ustedes tienen muy clara está despojada del instrumento. Bueno, ¿cómo yo voy a, por ejemplo, a cambiar la actitud del docente? ¿Solo porque quiero? No. ¿Qué tengo que tener en mis manos? ¿Qué tengo que tener en mis manos? Una herramienta, una estrategia, ¿ya? Un plan de acciones, un medio. Tengo que tener una herramienta. Solo así logramos que esa investigación sea sostenible y cambie la realidad. Ya les decía, el diagnóstico es muy bueno. Si no hay, usted es médico, vuelvo a coger el ejemplo, usted es médico, le aplicaron varios instrumentos, le detectaron una enfermedad, váyase para su casa. ¿Qué pasó con ese paciente? Se muere. Se muere el paciente. Miren, pero qué bueno fue el diagnóstico, ¿no es verdad? El diagnóstico fue bueno. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Pero si no hay tratamiento, no se cura la enfermedad. ¿Se entiende? Ahí tenemos que llegar. Ahora yo me pregunto, sean juiciosos, vamos a debatir para que no se duerman. ¿Han llegado a ese momento? ¿Cuántos han llegado a ese momento?
¿Cuántos no lo habían pensado? ¿Cuántos no tenían claro qué podían aportar? A ver, díganme algo. ¿Cuántos han llegado pensaron solamente quedarse en el momento de diagnóstico? Sean sinceros. ¿Cuántos pensaron solamente quedarse ya en el diagnóstico y terminé? Está bien. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuántos pensaron en aportar un instrumento para transformar la práctica educativa? ¿Ya? ¿Cuántos tenían claro qué instrumento se puede presentar? ¿Qué aporte se puede presentar? Se tenía claro lo que iba a hacer, pero no sabían dónde estaban clasificados. Ni cuál es la gama de aportes que podemos pensar y desarrollar en una investigación. Fíjense si es así, discúlpenme, no los estoy criticando, ustedes saben que no venimos a eso, todo lo contrario, porque yo soy la primera modesta que les digo que no, imposible que uno se lo sepa todo. Ahora yo voy a decir, un poquito más adelante, ¿creen ustedes que cuando digo, por ejemplo, mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje, estoy hablando de un aporte o estoy hablando de una intención? Estoy hablando de una intención. Entonces, cuando estamos haciendo investigaciones, junto con la intención, hay que pensar en qué cosa, en el aporte. En esa herramienta, sea teórico-práctica o teórico-práctica, que es la que me va a resolver el problema. Es como la pastilla. Ya yo sé que usted tiene una infección en los riñones. ¿Qué necesita ahora? Un antibiótico. Ya nosotros diagnosticamos y sabemos las causas del problema. ¿Qué necesitamos ahora? Un producto que yo aplique, en la práctica educativa y me la transforme. ¿Se entendió? Ya les dije ahorita que estos resultados no son puramente teóricos o puramente prácticos. Ellos se entremezclan. Porque usted lógicamente tiene que sustentarse en la teoría para hacer la práctica. Y parte de lo que hay en la práctica para proponer nuevas teorías, nuevas relaciones, nuevos métodos. Una pregunta. Por ejemplo, en Perú hay mucha práctica. O sea, los profesores realmente tienen una gama increíble de creaciones, pero no lo ponen en términos científicos, ¿no? Y de repente uno no es tan consciente de la teoría implícita que uno tiene, ¿no? Eso más o menos es algo común en Perú y en los profesores, ¿no? Y de repente los aportes prácticos hay, pero ¿cómo develamos la teoría? Porque de alguna manera, para hacer algo práctico, hay una teoría implícita dentro de la que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese camino? Porque para nosotros es como al revés. Tenemos bastantes prácticas, queremos ahora ese resultado práctico, pero ¿cómo nos hacemos conscientes de la teoría o cómo buscamos ese... Y no irnos al tema de que mi objetivo, hipótesis y todo, sino una cosa mucho más operativa. Ya, miren, yo les decía que hasta la persona que creó el cuadro de la operacionalización de las variables, ¿se acuerdan? Que yo veo algo más, yo digo, esto es más forma que contenido, ¿ya? Sin embargo, es ciencia, también es un aporte. También ha ayudado, fíjense si se ha difundido, se ha considerado, ¿ya? Hay cuestiones que son más bien, y todo pasa por la ciencia, fíjense, todo lo que estemos aportando pasa por la ciencia, aunque no estemos conscientes de ellos, ¿ya? Cosas sencillas como una experiencia pedagógica es fruto de una investigación y es también motivo de una publicación. Para todo investigador es mucho más fácil, desde la necesidad, desde el problema, decir, con una estrategia resuelvo, con un plan de acción resuelvo, con un medio de enseñanza resuelvo, con una nueva metodología yo resuelvo, con el rediseño del programa, disculpen, yo resuelvo. Es más difícil la teoría.
¿Ya? Porque la teoría no es repetir lo que está dicho, es crear nuevas relaciones, es crear nuevos sustentos, es crear nuevos fundamentos, ¿ya? ¿Cómo usted lo hace? Tiene que revisar. Por eso vuelvo a caer en el marco teórico. Hay que revisar mucho, hay que buscar mucho, para encontrar qué no ha sido planteado. Miren, me pasó a mí. Yo decía una tesis de doctorado, 30 hojas de teoría, yo eso no lo voy a poder hacer. ¿De dónde yo voy a decir en 30 hojas, tanto que hay que decir en 30 hojas, algo que no está dicho? Sí se dice, se llega a decir, porque usted encuentra nuevos fundamentos, nuevas relaciones, nuevas precisiones, una norma, un concepto, un sistema de categorías, ¿ya? Y entonces, eso es lo que me va a sustentar a mí la práctica. Sí se llega a decir. Miren, lo vamos a ver con ejemplo, no se preocupen. ¿Qué requisitos tienen que tener los resultados científicos? Del tipo que sea. Tienen que ser factibles. Lógicamente usted tiene que contar con los recursos para poderlo hacer. Tienen que ser aplicables, que se puedan aplicar. No podemos estar pensando en cosas que verdaderamente no se puedan aplicar para no transformar la realidad. Esos son requisitos. Que sean generalizables, cuantitativistas o cualitativistas, las investigaciones son para que otros la utilicen. Por eso lo del artículo científico. Por eso tenemos que socializar. Ya no se es más rico cuando más conocimiento tengo engavetado. No, se es más rico y usted es más considerado cuando usted ha dado a conocer el fruto de sus investigaciones y es mencionado por esta autora y es considerada por esta otra autora y es considerado por el sustento de otra investigación. Ahí es cuando somos más ricos. Que tengan pertinencia, lógicamente, que resuelvan un problema de la realidad, ¿ya? Que lógicamente se puedan establecer y que ellos permitan la transformación o la solución de ese problema. Novedad, novedosos, ¿ya? No podemos repetir lo que está dicho. ¿Y cómo nos repetimos lo que está dicho? Consultando lo que está dicho. O al menos bastante de lo que se ha dicho. Nunca vamos a consultarlo todo, ¿no? Para nada, el mundo es muy amplio. Y se investiga bastante. Pero 1%, y sobre todo lo que más cerca tengo de mí. Que tengan validez, cuando lógicamente van a lograr resolver o satisfacer el objetivo que me he planteado en mi investigación. Bien, vamos a construir un aporte científico. No lo vamos a poder hacer hoy, por supuesto, más adelante. Pero vamos a dar algunas pautas metodológicas. Nos toca construir un aporte científico, pero de tipo, o sea, un aporte, ¿ya? ¿Qué hacemos? Primeramente, vamos a verificar si el objeto de estudio está correctamente definido. Miren por qué es importante. ¿Qué cosa es el objeto de estudio? El hecho, el proceso, ¿qué más? El fenómeno que yo estoy investigando. Lo primero es eso. Voy a elaborar un aporte, ya sea científico, o sea práctico, ya sea teórico. Lo primero es que tengo que saber, ¿este es mi objeto de verdad? Precisar en qué área, aspecto o dimensión se está manifestando el problema. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren qué amplio. Sí, pero hay uno que está más cerquita. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso de formación, disculpen. Proceso de enseñanza-aprendizaje un poquito más cerquita. ¿Ya? Tengo que ir deslindando todo eso para saber hacia dónde va mi aporte. Bien, ya sabemos qué cosa es el objeto de estudio, ¿no es verdad? Eso lo trabajamos en las primeras clases. Yo tengo que saber si verdaderamente este es mi objeto. Les puse el ejemplo porque hay quien dice, lo mío es el proceso de formación. Y el proceso de formación es muy amplio. Díganme algunos objetos de estudio dentro del proceso de formación. A ver, díganme algunos. Algunos objetos dentro de ese gran objeto. Enseñanza-aprendizaje.
Rendimiento académico. Estrategias de aprendizaje. Miren. Pero si usted es el investigador y lo que quiere es estrategia de aprendizaje y se planteó como objeto, no estrategia de aprendizaje, se lo planteó como formación, ¿usted está lejos o está cerca? Usted está muy lejos para poder determinar cuál es el aporte que va a resolver esto. ¿Ya? Entonces, aquí saco de nuevo algo que ustedes se ríen cuando yo digo hay que estar muy pegadito a la tarima, porque se pierde en la investigación. Hay procesos dentro de procesos, ¿sí o no? Entonces usted tiene que saber bien clarito cuál es el proceso que usted quiere transformar. Sí, profesora. Seguimos. Hay que determinar, miren, a partir de la teoría que existe, ¿dónde? Buscando en todas las investigaciones. Hay que determinar qué respuestas existen ya respecto a ese problema que usted se ha planteado. Estoy investigando estrategias de aprendizaje. Pegadito ahí. ¿Qué se ha dicho de estrategias de aprendizaje? Tal vez ya se propuso una estrategia para... Ya está, escrita. ¿Qué le pasa a esa estrategia? No resuelve. Tiene una fisura. Porque nada más habla de componentes docente-estudiante. No incluyeron a la familia. ¿Entiende? Entonces usted tiene que ir encontrando qué va faltando en lo que ya está dicho. No se van a sentir incómodos. Esto es para que ustedes sean grandes en investigación. ¿Se entiende? No se vayan ahora a atormentar con todo lo que digo. Y establecer en qué medida esto que ya se ha dicho resuelve o no resuelve. Normativa del Ministerio de Educación dice tal cosa. Sí, pero no resuelve. ¿Qué hay que hacer? Ya usted encontró ahí la fisura de ese aporte, lo vamos a reformular. ¿De qué se ríen? La realidad. ¿Cómo? La realidad. Ah, ya. Entonces hay que ver de lo que está dicho en relación con el problema que usted está investigando, en qué medida es esta, a juicio suyo, usted cree que resuelva o no resuelva. Si son insuficientes, si son incompletas, ¿ya? Si se pueden cambiar, si se pueden mejorar, o sea, usted tiene que encontrar en eso. Seguimos haciendo modelos. En Cuba no paramos de hacer modelos. Todas las tesis de doctorado se gradúan con un modelo. Pero ¿quieren que les diga? Todos van aportando porque siempre hay una fisurita. Siempre hay un camino que encontrar. Y toca, para elaborar un aporte, conocer qué se ha dicho y qué se puede decir nuevamente. ¿Quieren hacer la prueba? Escojan algún instrumento, alguna norma. A partir de ahora hagan esa prueba. Cojan un procedimiento, o cojan una estrategia establecida, o cojan una norma establecida y analícenla. Analícenla con profundidad, con ojo de científico, de investigador, y se van a dar cuenta que van a encontrar una fisurita. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Tal vez ya les ha pasado. ¿Les ha pasado? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Reformular o volver a plantear, ya sea desde la teoría o desde la práctica. Miren, ay doctora, disculpe. Aquí, quiero que no se vayan, que sepan esto. Cuando decimos que tenemos que determinar a partir de la teoría científica, de los antecedentes que nosotros hemos consultado, las respuestas, o sea, lo que se ha dicho, lo que se ha planteado para transformar ese problema, darle solución a ese problema y qué no se ha dicho, y si lo que se ha dicho lo podemos reformular, mejorar, estamos determinando la condición de frontera, así se llama, condición de frontera de la investigación, frontera, a lo que se ha llegado y a lo que se puede entonces llegar a partir de ese análisis. Eso se llama así condición de frontera de la investigación. Seguimos haciendo acciones. Fíjense, ¿cuántas acciones llevamos? 2 acciones. Vemos, ¿cuál es la primera? A ver si no se nos olvida. Si mi objeto de investigación, mi hecho, mi proceso, mi fenómeno está correctamente planteado. Si estoy parado donde debe estar. Tal vez estoy muy lejos. ¿Cuál es la segunda acción? Verificar en toda esa teoría, en todos esos constructos,
las respuestas que se han dado y encontrar entonces mi caminito, mi brecha. Ya. Ahora bien, si yo encontrara, después de todo ese análisis, que las insuficiencias se deben a conocimientos, a que hay insuficientes, hay temas que están poco tratados y que aparece poca plataforma teórica. Bien, si yo encontrara eso, que se refiere a insuficientes conocimientos teóricos, ¿ya? ¿Qué me toca hacer a mí entonces? Si hay insuficientes conocimientos teóricos, me toca elaborar teoría. Me toca elaborar la teoría, ¿ya? Por tanto, tiene que el investigador aportar nuevos conocimientos de tipo teórico. Igual, pudieran ser de tipo práctico, pero ya usted encontró su brecha, ahora usted va a aportar. Miren, ahí tienen un algoritmo de cómo hacerlo. Analizo mi objeto de estudio, veo si realmente está cercano. No puedo irme lejos porque el aporte entonces no daría con mi problema, estaría muy distanciado. Luego reviso la teoría y la práctica, lo que se ha aportado en relación con ese objeto, con ese problema, y después descubro. A lo que falta es que no se ha planteado en el proceso de enseñanza-aprendizaje la relación de la comunidad, la escuela y la familia. Por ejemplo, en Cuba antes se hablaba mucho de esa relación. Era escuela-familia, 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 todo era escuela-familia. Hacíamos charlas, la escuela para la familia. Se hacían acciones para transformar la familia. Sin embargo, no nos dábamos cuenta de que el individuo no era solo parte de la escuela y no era solo parte de la familia. Era parte de una comunidad. ¿Ya? Descubrimos entonces que no podía ser un par, que tenía que ser una trilogía. Teníamos que capacitar al padre y teníamos que capacitar a la familia. Ya no era. ¿Ven? Como el pensamiento va cambiando y vamos descubriendo carencias en lo que en un tiempo estuvo correctamente planteado, estaba bien planteado. No, pero le hacía falta otro elemento. Porque el padre influía, la familia influía, la escuela influía, sí, pero ¿y dónde dejábamos la sociedad? La comunidad, los vecinos, ¿dónde lo dejábamos? Y nos ampliamos. Y de ahí nació teoría. Ya se encontró una nueva relación. Propusimos un nuevo modelo. ¿Se entendió cómo llegamos? El modelo es eso, una abstracción de la realidad donde se descubren nuevas relaciones, nuevas categorías, nuevas dimensiones. Muy bien, profesor. Ahora bien, estamos elaborando un aporte de tipo teórico que la profesora quería oír hablar de eso. Bien, vamos al objeto de estudio. Si se dan cuenta, siempre estamos partiendo del objeto, ¿no es verdad? Porque es el proceso que estoy estudiando. ¿Qué tengo que analizar de ese objeto? Sus características. Del proceso de enseñanza-aprendizaje tengo que entender sus características. Tengo que entender sus componentes. Tengo que entender su estructura, ¿no es verdad? O sea, tengo que estudiarme ese objeto. Tengo que entender las relaciones que se han pautado para que ese proceso se dé. Y a partir de eso, yo voy contrastando. Miren acá qué importante la aplicación correcta de los instrumentos. Voy contrastando lo que he encontrado con mis datos empíricos recogidos, con la información recogida. Quiere decir que antes de usted, y lo hablábamos con la profesora, antes de usted elaborar su instrumento, o sea, su aporte científico, su producto, tiene que haber hecho ¿qué cosa? Tiene que haber aplicado sus instrumentos. Usted, para poder aportar, tiene que partir de la caracterización de su objeto y de su campo. Hoy vamos a hablar de estrategia, pero esta estrategia se completa, realmente se formula correctamente cuando nosotros tengamos lo que salió de esa aplicación de los instrumentos. A usted le hace falta eso. Y vamos a ver que cuando hablemos del artículo científico, no podemos dejar o no podemos falsear una información, porque no estaríamos planteando
que puede pasar también, no estaríamos planteando el aporte de manera adecuada. ¿Se entendió? Entonces, usted para elaborar un nuevo modelo, supongamos que vamos a elaborar miren, lo que más se escucha dentro de los aportes teóricos, sobre todo en Cuba, es modelo, metodología, método. Hoy nos estamos graduando con eso. Un nuevo método, un nuevo modelo, una nueva concepción metodológica, una metodología. Ahí están los aportes, ¿ya? Yo elaboré un método en mi tesis, se los voy a enseñar más adelante. Tuve que partir de las carencias que encontré en los modelos anteriores, pero tuve que partir, miren cómo la teoría y la práctica se relacionan, de los resultados de la aplicación de mis instrumentos. ¿Por qué? Eso me va a permitir a mí entonces llegar a la representación del modelo desde estas nuevas necesidades. Yo les voy a explicar desde un modelo que yo hice lo más sencillo del mundo. Yo quería que los estudiantes fueran protagónicos en la prestación de sus servicios preprofesionales. Y ustedes saben, después de tanto bagaje y de tanto andar, cuál fue la cualidad resultante, o sea, la clave de mi modelo, que para que el estudiante fuera protagónico en la participación, en la prestación de sus servicios preprofesionales, no protagónico de que bailara más, ni fuera más a fiesta, no, que estaba muy planteado que el protagonismo era el que más participaba, el que más atendía, el más activista. Yo lo quería desde otra dimensión. Prestación de servicios profesionales. ¿Ustedes saben lo que yo descubrí? A ver, lo que yo replanteé, porque yo no inventé una nueva palabra, que para que ese estudiante lograra eso, le faltaba desarrollar en él la cultura de que ustedes creen que era. Complétenlo, cultura de, para que él prestara sus servicios protagónicamente. Cultura de participación. Ya, por manifestar que en una nueva cualidad que no se había visto en los modelos anteriores, ya yo estaba aportando desde la teoría. El estudiante necesitaba no disponerse solo a participar, no, necesitaba herramientas para poder participar. Claro, el protagonista no es el que más participa, es el que lo hace, pero lo hace con recursos, con calidad, la cultura de participación. Él tenía que tener herramientas que le daban las propias asignaturas de su carrera y tenía que conocer el entorno para poder participar y actuar. Miren ya, ahí estaba la teoría. Eso vendría a ser la triangulación. ¿Eh? Eso vendría a ser la triangulación. No, estamos elaborando aporte, ¿ya? Lo que para elaborar el aporte, tú tienes que partir de ahí. De lo que te dio el diagnóstico. Por eso nada se puede inventar. ¿Se dan cuenta? Nada se puede inventar. Y todo el mundo había hablado de disposición. Yo no hablaba de disposición. Esa fue un encaminito. Ella habla de disposición. Tiene que estar dispuesto. Ella habla de que tiene que querer. Ella habla de que le tiene que gustar. Sí. Y con que le guste, quiera, ya lo logra. No basta. Tenía que tener herramientas para poder participar. Y ahí entré yo con mi cultura de participación. Se dan cuenta que es una brechita lo que encontramos. Y ahí entramos con cultura y participación, son palabras en el diccionario, repetidísimas. ¿Qué hice yo? Establecí una relación. Cultura de participación. Si hay algo que redunda en todo lo que hemos hablado, es la lectura. Es la lectura. Hay que leer mucho. Hay que buscar mucho. Hay que coger un documento y encontrarle qué le está faltando para que se desarrolle nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento visionario. Es así como vamos a lograr aportar. Luego entonces usted hace un análisis y se interpreta, se representa esto nuevo que usted está aportando. Fíjense qué sencillo. Cuando yo leía a los autores, a mí me decían, protagonismo, tema trillado. Es verdad. Es verdad, cuando usted habla de protagonismo, mire, de protagonismo encontré no se sabe cuántos autores en Cuba. Y yo decía, ¿por dónde me voy yo? Pero cuando yo analizaba, todo el mundo me hablaba de eso. De querer, de disposición, del primero, del que toma la iniciativa. Y yo decía, sí, ¿y cómo lo hace? Tiene que estar preparado para eso. Ya descubrí
como digo yo, el agua fría, el agua tibia. No es tan fácil, yo no digo que sea así pararse y decir, ¿qué es esto? No, tuve que leer, buscar, razonar, analizar, interpretar, todas esas operaciones mentales, pero se logra. Y yo le estoy hablando de teoría, la práctica al investigador le es más fácil representársela y armar un producto práctico. Pero también quería explicarle un poquito más esto porque la doctora me decía, el peruano sabe desde la práctica, sí, el peruano no solo. Sabemos desde la práctica cómo vamos a resolver. Usted ahora ve que se está agrietando la pared de su casa. Usted dice, ¡ah! Por ahí viene una grieta. ¿Y qué usted se representa rapidito? ¿Qué se representa? Saco de cemento con un poco de piedra, lo mezclamos y ya estamos resolviendo. La práctica es más fácil de dilucidar. Ah, no, pero vamos a pensar diferente. Y resolvemos con echarle un poco de mezcla. 2 horas, Tal vez no es eso, tal vez ¿qué pasa abajo? El cimiento. Entonces muchas veces resolvemos así rápido la práctica, vamos a revolucionar la práctica y no nos damos cuenta que la práctica está casada con la realidad y hay que buscar un poquito más profundo. Desde la práctica sí, somos más rápidos, es verdad, somos más rápidos, pero hay que pensar también en la teoría. Claro. Ya les digo, discúlpenme, les estoy dando un poquitico más, ¿ustedes me entienden? Siempre un poquitico más pero realmente lo que nosotros nos vamos a concentrar es en el aporte práctico, disculpen, el aporte práctico. Ya en próximos encuentros, cuando estemos en otros niveles de superación, estaríamos capacitándolos entonces para hacer un nuevo modelo, una nueva metodología. Seguimos en la elaboración del aporte teórico. ¿Cuáles son los principios que sustentan que podamos elaborar ese aporte que es de tipo teórico? El aporte teórico tiene mucho de esto. Realmente. De que nos representa. Miren, es cerrar los ojos. Lo hacíamos. Acostados en la cama, cerrábamos los ojos y mirábamos hacia arriba. Y representábamos muchas cosas. Y cambiábamos todo el panorama para ir descubriendo desde ese ejercicio mental qué pudiéramos estar transformando. Necesitamos manipular la representación. ¿Ya? La representación que nos hacemos, necesitamos verla y manipularla a partir de los nuevos referentes teóricos. Necesitamos descubrir nuevas aristas de análisis. Se los acabo de explicar. Habían dicho esto y esto y esto y esto. Sí, pero faltaba. El análisis y la síntesis son métodos ¿de qué tipo? Teóricos. Como se hacen en las investigaciones, la falta que nos hace. Eso tenemos que hacerlo todos los días hay que analizar. Cuestionamiento y manejo de diferentes alternativas. Si lo hago de esta manera, disculpen, si lo propongo de esta otra, ¿ya? Y ustedes acostados pensando, representándose ese nuevo modelo para ese objeto y campo. Reordenar, como lo vamos a hacer con los instrumentos de investigación, reordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas, a partir de estas nuevas posiciones. Esto es teoría, ustedes no se preocupen por esto. Y simplificar entonces esa representación. Aquí lo que nos está diciendo es que usted tiene que encontrar nuevas maneras de plantear, nuevas cualidades, nuevas relaciones, que lo hemos estado explicando. O sea, lo que está puesto acá en pantalla no es más que el cierre de lo que hemos venido explicando. Elaboramos la nueva representación, buscamos nuevas alternativas, la implementamos. Porque después que lo implementemos, quizás nos damos cuenta que todavía hay que reajustar. ¿Ya? Y luego expresamos todas esas definiciones. Yo tuve que decir, por ejemplo, en el modelo qué cosa era cultura de participación. Desde esta nueva arista, desde esta nueva construcción teórica. Yo tuve que decir qué cosa era cultura comunitaria. Y tal vez yo digo cultura comunitaria y ustedes me dicen, es el conocimiento que tienen los comunitarios del lugar. ¿No es verdad? No estaba planteado así. Era el conocimiento que tenían que tener los estudiantes de la dinámica de culturas que se daban en esa comunidad para poder entrar y prestar su servicio. ¿Se dan cuenta? Como hay lecturas diferentes, usted tiene que explicar
¿Cómo usted ve desde esta nueva construcción, cómo usted define desde esta nueva construcción cada una de esas categorías que usted está proponiendo? A eso se refiere. Lo bueno que tiene el español, miren, ya esto es poca ciencia, pero déjenme decirlo, lo bueno que tiene el español es que lo reinterpretamos, ¿sí o no? Lo podemos reinterpretar. Miren, yo dije ahora cultura de participación de la comunitaria y todo el mundo pensó, no, es lo que sabe la comunidad. Es si es doctores, si tienen grado secundaria, si tienen un avanzado nivel cultural sobre, y yo no me estaba refiriendo a eso. Entonces el español tiene esa posibilidad también. Lo que hay que encontrar los significados. ¿Qué dijo Karina del estudiante exitoso? Dijo que era así, así, así. Ay, se le olvidó decir que el estudiante exitoso también es aquel estudiante que tiene inteligencia emocional. No lo dijo ella, ahora lo vengo y lo digo yo. Pero es verdad que al estudiante exitoso no solo le hace falta tener habilidades comunicativas en inglés, habilidades en matemáticas, habilidades en español. ¿Y cómo se relaciona con las demás personas? Y el día de mañana, ¿cómo emprende un negocio si él no tiene capacidad de relaciones interpersonales? ¿Ven? Ya replanteé algo nuevo. Encontré una nueva relación, redimensioné una categoría. Ya, entonces, aporte práctico, apareció el aporte práctico. Yo creo que es adelante, profesor. ¿Me ayuda ahí? Ah, no, sí, nosotros estamos, sí, ya. Ajá, ¿ya? Bueno, ya. Miren, en momentos les he estado explicando teoría y práctica para que ustedes vean, ¿ya? No se preocupen que cuando ustedes hagan ahora su trabajo individual, ustedes saben lo que vamos a hacer. Como trabajo individual, resultante de esta actividad, vamos a elaborar nuestro aporte práctico. Ya vamos a comenzar a elaborar nuestro aporte práctico. Claro, comenzar a elaborar un esbozo, porque no podemos cometer una falta grave. No podemos tener el aporte si no tenemos los resultados de la presentación de los instrumentos. Pero vamos a ir haciendo vamos a ir planteando algunas ideas, ¿no es verdad? Miren como ustedes dicen que tienen miedo al tiempo y sin embargo miren cómo vamos ya. Ajá. Ya creamos nuestra propuesta, que muchos me han hablado de estrategia, creo que otros me hablan de programa. Ya tenemos nuestra propuesta, ¿no es así? Con la que nosotros vamos a transformar el estado real que tiene ese objeto para llegar al estado que deseamos. ¿Ya? Entonces, en esta creación que nosotros hagamos, es necesario considerar la elaboración de varias alternativas, contrastar esas alternativas con las que ya están dichas. Por ejemplo, si Alana va a aportar una estrategia, tiene que contrastarla con la estrategia anterior. ¿Se dan cuenta? Análisis de las posibilidades de aplicación. Miren, no podemos ser muy soñadores. La estrategia que usted plantee es porque la puede poner en práctica, si no, ¿para qué? Si yo estoy planteando una estrategia que me hace falta que en ella participen un astronauta, estoy inventando, pero para que ustedes miren por gusto, yo no lo tengo, ¿no es verdad? Entonces hay que pensar que lo que yo esté planteando es porque lo voy a poder poner en la práctica. Selección de los que consideran, la investigación no es de uno solo, es de varios, de los que consideran idóneos, ¿para qué? Para solucionar el problema. Alana, disculpen, detectó que hay un problema en habilidades comunicativas en inglés. Alana, ¿usted es la única profesora que da inglés? No. Entonces necesita de esto. ¿Ya? Por eso dentro de la estrategia, que van a haber etapas y acciones, siempre estamos hablando, o casi siempre, de que vamos a tener una fase o una etapa de capacitación. ¿A quién? A las personas que yo voy a unir. Yo elaboré la estrategia. Fíjense, pero yo no soy la única que lo puedo aplicar. Entonces, a los profesores que imparten esa asignatura, nos capacitamos, les brindo las novedades de este nuevo instrumento y entonces vamos a aplicarlo. Se está generalizando su resultado.
Y además de eso, usted está logrando que esa investigación sea sostenible. Si se la coge para usted, la guarda usted, la hace solo usted, ¿el problema sigue, sí o no? El problema sigue. Con los otros grupos, efectivamente. Por tanto, usted también capacita a esas personas. Y considera las condiciones. ¿Tenemos laboratorios? Sí tenemos. ¿Tenemos los profesores capacitados? Sí tenemos. Si tenemos un profesor que no está capacitado, vamos a darle un curso de nivelación. Usted crea las condiciones. Luego la implementa. Es una de las etapas. La implementa. Y luego ya, después que la implementa, miren, todas estas salidas son motivos de artículos científicos. Usted puede llegar al diagnóstico y elabora un artículo. Ya está ahí. Después, entonces, elaboró su propuesta, la pone en práctica y obtiene resultados. Está validando, ¿qué cosa? Su propuesta. Ahí va con otro artículo. ¿Ya? El propio resultado constituye un artículo. Entonces, en una investigación o de una misma investigación sacamos varios artículos. Vamos ahí. Miren qué cuadrito más bonito. Aquí lo tenemos todo sintetizado. Vamos a repasar. Vamos a repasar. ¿De qué tipo pueden ser los aportes o los resultados de una investigación? Vamos a repasar porque después vamos a coger esta hojita y vamos a revolucionar eso que hemos planteado. Dentro de los aportes teóricos, ¿se acuerdan las clasificaciones? ¿Cuáles eran las clasificaciones fundamentales? Sistema de conocimiento, lo dice la palabra, miren, sistema de conocimiento, voy a aportar una nueva categoría, voy a aportar entonces un nuevo concepto, ¿ya? Ahí los van a ver. Teóricos metodológicos. Los sistemas de conocimiento, mírenlo aquí, conceptos, leyes, principios, reglas, normas. Teóricos metodológicos, las representaciones. El modelo es una representación, ¿ya? Donde me plantean nuevas relaciones, al igual que un sistema. Por ejemplo, un sistema de comunicación e información, un sistema de buenas prácticas, un sistema de gerencia, un sistema de calidad. Esos son aportes teóricos. Vamos a los prácticos. Y dentro de los teóricos metodológicos, aquí estamos viendo que puedo aportar un método, una metodología, un nuevo procedimiento. Miren, quizás aparece luego un nuevo procedimiento para el desarrollo de las investigaciones. Dentro de los prácticos, ¿qué tenemos? Un programa. Hay más. ¿Ya? Yo les doy de los más utilizados, pero hay muchos más. Nosotros estuvimos viendo, ¿ya? Usted puede crear una norma, una nueva norma para un asentamiento bibliográfico, por ejemplo, y usted está aportando a la investigación científica. O sea, con esta tablita, esto los ayuda a que ustedes reconozcan cuáles pueden ser los aportes, los resultados de una investigación. Y ya les dije, le trabajé lo teórico para que no se queden despojados de eso, para que sepan que en una investigación hay resultados de tipo teórico y resultados de tipo práctico, y que aunque el mío sea práctico, no está despojado de teoría. ¿Hay nuevas visiones? ¿Hay nuevas visiones? Sí, qué bueno, eso es lo que se quiere. Eso es lo que miremos siempre en positivo y miremos siempre hacia adelante. Miren, si alguien escogió un modelo, que por ahí escuché la palabra modelo, y ya estamos pensando en teoría, bien en grande, pues nosotros debemos saber que el modelo es una construcción teórica, pero que es susceptible de ser materializada en la práctica. Claro, cuando nosotros proponemos un modelo, siempre va acompañado de un aporte práctico que es quien lo materializa en la práctica, ¿ya? Recordemos que el modelo es un aporte de tipo teórico. Usted en el modelo va a hablar de las nuevas relaciones, usted va a decir, por ejemplo, que ahora hay que tener en cuenta no solo a la familia y a la escuela, sino también a la comunidad. ¿Ya? Y va a decir comunidad ahora como que es vista, y va a decir los elementos que deben caracterizar esa comunidad. O sea, esto usted va a explicar teoría, pero a usted le hace falta después algo que en la práctica, apoyado en la teoría, usted resuelva su problema. ¿Ya? Por lo general en Cuba, cuando aportamos un modelo es una abstracción teórica. El planteamiento de nuevas relaciones, sí.
Pero usted está diciendo que el estudiante necesita cultura de participación. Vaya a la práctica y explíqueme cómo va a desarrollar la cultura de participación. ¿Ya? Fíjense. Ya yo dije qué cosa era cultura de participación. Ya yo dije que era necesario desarrollarla en el estudiante. Sí, pero la práctica es la que me dice el cómo. ¿Se entendió? Entonces voy a la práctica. Planteo, por ejemplo, una estrategia que apoyada en todo lo que dije de la teoría, ya me revolucione la práctica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le quiero decir con esto? Que los aportes teóricos se acompañan para transformar la realidad de aportes prácticos. Lógicamente, la teoría sin la práctica es ciega. Es ciega. Por tanto, claro, le estoy hablando de investigaciones ya a los niveles que les dije. ¿Ah? A los niveles que les dije. Hoy podemos proponer un modelo y usted concluyó, pero sabe que más adelante, pues otra etapa sería proponer entonces un aporte práctico que le dé salida a ese modelo. Porque el modelo es abstracción de la realidad con sistema de componentes, relaciones nuevas. Ahora bien. Doctora, comenzando la dinámica con la nueva realidad, usted debe sentir una propuesta muy buena para hacer de su trabajo. No, yo siento que sea a nivel de la está pensando. Pero es que la profesora Karina es casi una doctora en potencia, ¿sí o no? Es joven, ¿ya? No es que, ya dijimos que la ciencia no es para los viejos, no es que sea solo para los viejos, no es de viejos. Claro, es joven, tiene también su tiempo, tiene muy buena visión, puede llegar a lo que usted dice. Lo que estamos proponiendo todos no ha sido, yo siento, si no estoy, opino lo que siento, no es minimizar, sino que hemos pensado con una visión también al rango de una maestría. Claro. Este trabajo de aquí, no simplemente es, bueno, hay que minimizarla así por el tiempo, no. Con esa intención vinimos y el primer día que nos dieron una palabra para acá, ¿cuál era nuestra idea? Acá no presentaba así de esa manera. Qué bueno. Pero eso debe demandar un poco de tiempo, el contexto, todo. Entonces, la mayoría tiene esa intención. Porque si lo va a reducir, yo voy a hacer simplemente esto y para salir No, yo me sumo a lo que dice el profesor. Me alegra mucho que estén pensando de esa manera. Porque yo creo que si hay una fuerza que verdaderamente tiene conocimiento, valentía, disposición para transformar la realidad, son los pedagogos, son los docentes. Son muy creativos, ¿ya? Y realmente quieren que los procesos se mejoren. Entonces, hemos estado hablando de modelos. Yo les pregunto, ¿es un aporte teórico o es un aporte práctico? Es un aporte teórico, es una representación de la realidad en la que encontramos nuevas relaciones entre los componentes que lo integran. Y luego entonces, ya desde la práctica, vamos diciendo cómo se van a desarrollar esos componentes. Miren, desde la dialéctica de los métodos científicos, la modelación, porque el modelo es el producto y lo que utilizo, el método que utilizo es un método. Déjenme decirle que la modelación es un método. ¿Ya? Un método teórico porque es todo el proceso que yo utilizo para llegar a obtener como resultado un modelo. Entonces, la modelación ha sido vista como un método, de hecho es un método teórico. Ustedes saben que hay 3 grandes grupos de métodos teóricos, métodos empíricos y métodos estadísticos matemáticos, que operan en forma práctico-teórica sobre un objeto, ¿ya? ¿Para qué? Para llegar a, como les digo, precisar esas nuevas relaciones entre los componentes que lo integran. Nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que ya tenemos los 3 componentes, familia, comunidad, escuela. Sí, ¿cómo se van a relacionar? ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones que se van? ¿Son relaciones de interdependencia? ¿Son relaciones de subordinación? O sea, usted está desde el modelo precisando ese tipo de relaciones, cómo se van a dar las relaciones y lo que va después a la práctica, para poder confeccionar, producir un instrumento que le permita que ese modelo se materialice. El modelo por sí solo no se materializa con un aporte de tipo práctico. Ya les decía, interpreta, diseña y reproduce. Miren, el modelo ahora mismo es como que usted haga el plano de una casa. Ya es así, es un modelo, dimensiones, categorías, flechas, esta se relaciona con esta y de aquí va a salir
esta nueva relación. Ese es el modelo, una representación gráfica incluso, ¿ya? De esa realidad que usted pretende transformar con esas nuevas relaciones. Y entonces, lógicamente, así reproduce la realidad o parte de ella en correspondencia con ese problema, con esa necesidad que usted ha detectado desde la propia práctica pedagógica, educativa en este caso. Vamos a representarnos. Más adelante yo les voy a enseñar 2 tipos de modelos para que ustedes vean. Son representaciones gráficas, ¿ya? Salen las dimensiones, llegan a nuevas relaciones, categorías, y de ahí una cualidad resultante que me integra una dimensión con la otra, ya. Y todo eso se explica desde la teoría. ¿Qué cosa es comunidad desde esta nueva mirada? ¿Qué cosa es familia desde esta nueva concepción? Fíjense, es una nueva mirada, ¿ya? Como yo lo veo ahora. Ya yo no veo a la familia como pasiva, la familia que solo espera al estudiante para ayudarlo a hacer la tarea. No, no, ya yo veo a la familia como que se acerca a la escuela, pero ya yo veo a la familia como que también busca apoyo a la comunidad. ¿Ven? Ya yo voy redimensionando esas nuevas relaciones. ¿Cómo ya las voy viendo? Metodología. La metodología tiene la dualidad de ser un aporte teórico y de ser un aporte práctico. Nosotros conocemos, lo hemos visto, hemos trabajado con metodología. Nos va guiando paso a paso qué debemos hacer para llegar, por ejemplo, a un determinado producto. ¿Qué cosa es la metodología? Desde el punto de vista teórico. Mírenlo ahí, conjunto de procedimientos, de pasos, de algoritmos, de métodos, de técnicas que me permiten a mí, por lo tanto, actuar y obtener un resultado diferente, una metodología. ¿Usted quiere enseñar lengua materna? ¿Cómo lo va a enseñar? Ah, mira, primero parte de una representación de la palabra, después parte de la composición de un análisis sonoro, después parte de la... Va enseñando, va mostrando paso a paso lo que se debe hacer, es una secuencia de procedimientos para alcanzar su objetivo. Es una metodología, también podemos plantear. ¿Ya? Dice que esto es teoría, que la metodología se compone del aparato teórico, ya les decía, es un aporte teórico, del aparato cognitivo y del aparato metodológico, o sea, cómo lo va a ir logrando. Los conceptos y teorías que forman parte del aparato cognitivo son aquellos que lógicamente van a definir ese objeto de estudio. Todo esto es teoría sobre qué cosa es una metodología, pero ustedes en la práctica han visto verdaderamente qué cosa es una metodología. Secuencia de procedimientos, de pasos, de fases, que me van a permitir a mí, pues entonces, transformar la realidad. Ahí lo tienen. Está conformado por métodos, técnicas, procedimientos, medios, un plan metodológico, una metodología de cómo, por ejemplo, yo voy a desarrollar la inteligencia emocional en los directivos. ¿Qué voy a ir haciendo? O sea, qué procedimientos hay que hacer. Bueno, hay que hacer un diagnóstico de los profesores, hay que determinar cuáles son las dimensiones de inteligencia emocional, hay que buscar entonces cómo se trabajan los indicadores, hay que hacer encuentros, o sea, lo que usted va planteando para hacer. Metodología. La metodología puede presentarse así, miren, de la siguiente manera. Primeramente el objetivo, debo dar fundamento, por qué la necesidad de esta metodología, qué es lo que queremos lograr con la metodología, cuáles son los elementos, los procedimientos, ya los medios que intervienen para el desarrollo de la metodología. Ahí lo tienen, ¿ves? Pasos, métodos, técnicas, todo ello para que se desarrolle y usted pueda lograr el objetivo. O sea, miren, podemos utilizar métodos, podemos utilizar metodologías, modelos y ahora métodos. ¿Qué es el método? El método en Cuba se está utilizando muchísimo en las investigaciones, ya precisamente para guiar desde el punto de vista teórico-metodológico, en el caso de nosotros que nos ocupa el docente, para poder transformar la realidad. El método es una vía, ¿no es verdad? Cuando vamos a qué cosa es método, el cómo lo voy a hacer, una vía de cómo lo voy a lograr. Vamos a ver más adelante también un método compuesto por fases y procedimientos. Este método tiene 3 fases, en cada una de las fases hay procedimientos, ¿ya? Tiene puntos de contacto también con la metodología para poder entonces desarrollar, mírenlo ahí, para poder transformar la realidad. No los atiborro más.
con el tema de los aportes teóricos, esto también se convierte en una fuerza motivadora para que busquemos, indaguemos, sigamos retroalimentándonos de cuáles son los aportes teóricos y que también pudiéramos estar desarrollando, como dice el profesor, investigaciones que conduzcan a eso, a aportarle a la teoría, a la pedagogía. Vamos a los aportes prácticos. Para nadie es un secreto que son aportes mucho más fáciles de visualizar, de identificar, también de confeccionar, independientemente de que mi aporte práctico yo lo sustente en algunas consideraciones teóricas, un aporte práctico es mucho más fácil de confeccionar que fabricar todo un aparataje teórico. Bien, entre los resultados que más nosotros vimos, los vimos en el cuadro, que más destacan dentro de los resultados prácticos están las estrategias. Las estrategias. Las estrategias quiero decirle que se clasifican. Muchas veces me he encontrado investigaciones de desarrollar o implementar una estrategia para. Las estrategias, yo los invito también a leer, pueden ser didácticas, pueden ser pedagógicas, pueden ser metodológicas, en dependencia de la intención. Y es bueno que el investigador reconozca en qué campo se está moviendo. ¿Ya? Si es pedagógica, si es didáctica, o sea que me va a permitir a mí trabajar en los principios, en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ellos se materializan, o si es metodológica. Ahí lo tienen. Se utilizan también mucho los rediseños, elaboraciones de planes de estudio, los programas, las metodologías que tienen dualidad, se los expliqué, puede aparecer como un resultado teórico y puede aparecer como un resultado práctico. Las técnicas de trabajo, o sea, todo esto se refiere a apoyos que tiene el docente, los que se sustenta el docente para poder transformar la realidad. Miren cuántos aportes prácticos nosotros podemos diseñar. Que muchas veces por desconocimiento, también por temor, también pensando en el tiempo, no materializamos tantas cosas que hacemos en la práctica diaria, en nuestra práctica pedagógica, y que constituyen verdaderos resultados de una investigación. Porque no lo digo yo, lo dice la bibliografía. Los pedagogos son investigadores en potencia. Constantemente están analizando, descubriendo, ya reinventando cómo transformar esa realidad y cómo lograr un producto, el estudiante, un producto mejor. Entonces, la estrategia. Me quise centrar en la estrategia porque había visto que en las tareas que fueron entregando, veía que muchos hablaban de estrategia. Consideré que era un tema común, no quiere decir que ahora todos pensemos, el que no lo había pensado, digo, no, estrategia. No, pueden desarrollar otros aportes, o sea, pueden plantear otros aportes, pero vi que muchos hablaban de la palabra estrategia. La estrategia es uno de los aportes que más planteamos nosotros en las investigaciones en Cuba, de tesis de doctorado, fíjense, y ustedes lo están planteando, así que perfectamente podemos llegar a otros niveles, perfectamente. Entonces, ¿qué cosa es la estrategia? Mírenlo aquí. Es un aporte práctico de la investigación y que está situado entre los resultados de significación práctica y de los más utilizados, ¿ya? Tiene como propósito principal precisamente la proyección, la direccionalidad de ese proceso de transformación del objeto. Si queremos desarrollar, por ejemplo, valores en los estudiantes, podemos plantear una estrategia, ¿ya? Una estrategia pedagógica para la formación del valor. Por ejemplo, responsabilidad. Vamos a cerrar un poquito más. Y usted plantea su estrategia. Ya tiene un resultado de su investigación. Hay varias definiciones. Van a haber varias definiciones. Lo que sí es muy coincidente entre los autores que hablan de estrategia es que es un instrumento que permite transformar la práctica, la realidad, que está compuesto, hay quienes le llaman etapas, hay quienes le llaman fases, pero es una consecución de estos elementos de etapas, de fases, de acciones que precisamente van a propiciar alcanzar esos objetivos, sea a mediano plazo o sea a largo plazo. ¿Ya? Una estrategia sostenible en el tiempo, incluso mucho más sostenible que un proyecto. Usted elabora una estrategia y la estrategia es
sostenible, o sea, la puede estar aplicando por mucho, mucho tiempo. El proyecto, ustedes saben que elaboramos un proyecto y decimos para 2 años, para 3 años, sin embargo, la estrategia tiene esa condición de ser más factible, larga en su tiempo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ya tenemos el producto, ya elaboramos la estrategia, lo que la vamos poniendo en manos de otras personas para que la sigan presentando. La estrategia tiene una cualidad que siempre los autores la plantean, siempre se dice, porque además cuando la identificamos, decimos que estamos considerando como estrategia desde nuestra percepción, pero identificamos cuáles son sus características. Y una de sus características fundamentales es la capacidad que tiene, que es reajustable. ¿Ya? La aplicamos por 5 años, pero nos dimos cuenta que hay cosas que cambiar, perfectamente se cambian. Porque tiene esa capacidad de poder ser reajustable a partir de la experiencia que usted lleva en la aplicación de la misma. Ahí tienen cuál es el objetivo de la misma. La estrategia, como es un aporte de tipo práctico, me permite a mí definir qué voy a hacer para transformar esa realidad que estoy mirando. Implica un proceso, lógicamente, de planificación, implica un proceso de ejecución, implica un proceso de evaluación. Si usted dice que la ha venido aplicando y evaluando en todo el transcurso de la misma, pero siempre apunta a una etapa ya final de evaluación de la estrategia, donde usted utiliza varias formas de evaluación para poderla evaluar y poderla reajustar, porque ella es reajustable. Ya, ahí habíamos dicho cómo hay varios criterios para hablar de la estrategia, instrumentos, herramientas, mecanismos, hablan los autores de muchos conceptos para poder transformar la realidad. Que quiero que sepan que es un aporte práctico, que es muy utilizado, ¿ya? Que por la planificación que tiene de sus fases y etapas precisamente propicia la transformación o la solución de ese problema, lo que usted tiene que tener ser consecuente en la planificación de esas etapas y de esas acciones. Miren, desde nuestro ámbito, ¿qué cosa es la estrategia? La que permite direccionar el proceso pedagógico, ¿ya? Hasta la transformación de ese objeto. El plan general, o sea, su estrategia, debe reflejar un proceso coherente. No podemos estar evaluando una estrategia si no la he ejecutado. No podemos hablar de ejecución si antes no sensibilicé a las personas involucradas en ello para poderla ejecutar. O sea, van a ver ya en el ejemplo cómo tiene una secuencia de etapas que están coherentemente organizadas ya para poder alcanzar el fin. Elementos, ya vamos a la práctica. Elementos. Parte precisamente cómo yo o por qué la elaboro, porque hay existencia de insatisfacciones, de limitaciones en relación con ese objeto que yo estoy diagnosticando. ¿Ya? Tengo que tener en cuenta, ya lo decíamos, tengo que tener en cuenta los resultados de esa aplicación de los instrumentos. Tengo que tener en cuenta que hay que trazarse metas, por eso ya tiene etapas, ¿ya? Usted precisa en qué tiempo la va a cumplir. Define todas sus actividades. Hay quien le llama actividades, hay quien le llama etapas. Miren, hay quien dice etapas, actividades. Hay quien dice fases, acciones. O sea, se utilizan indistintamente algunos términos, pero al final significan lo mismo. Usted va a planificar con qué recursos cuenta. Y lógicamente, aquí está, ya lo había explicado, siempre hay una etapa, una fase, un momento, como usted le llame, de evaluación. Tanto de los implicados directamente como los que no se implican directo, pero que sí les beneficia la estrategia, como los que están afuera y están viendo cómo el proceso se fue transformando gracias a la estrategia. Por eso entonces, otra fuente de publicación de un artículo puede ser la validación de su estrategia. Miren en cuántos momentos de una misma investigación nosotros podemos plantear un artículo científico, porque a la vez que yo le diga
a mi comunidad científica que la estrategia me ha dado estos resultados que son positivos, que son favorables, pues incito a la comunidad científica a que utilice. Le estoy poniendo una herramienta en las manos, ¿ya? Para que la utilice. Ya les decía que desde nuestra práctica hablamos de, siempre es bueno reconocer qué tipo de estrategia. Los autores, los que nos revisan, los asesores nos dicen, sí, ¿y su estrategia de qué tipo es? Ya, las estrategias pueden ser educativas, pueden ser pedagógicas, pueden ser didácticas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de valores, ¿pudiera ser una estrategia de tipo? Si estoy hablando de valores, puede ser educativa. ¿Ya? Si estoy hablando de formación del protagonismo, ¿pudiera estar hablando de una estrategia? Pedagógica. Si estoy hablando entonces de una estrategia para el desarrollo de habilidades comunicativas, ¿pudiera ser una estrategia? Pedagógica. Así, o sea, usted siempre tiene que saber, el investigador tiene que saber de qué tipo es su estrategia. ¿Ya? Si es una estrategia para que los docentes sepan cómo planificar las acciones, las actividades de la clase en correspondencia con el objetivo, puede ser una estrategia de qué tipo? Metodológica. ¿Ya? Y así. O sea, siempre saber de qué tipo es. Puede ser que alguien me diga, pero ¿por qué no metodológica y por qué no entonces en vez de metodológica no es didáctica? Ah, por esto y por esto. Y usted lo explica porque usted es el investigador. Pero sí es bueno, desde el ámbito educativo, desde la pedagogía, sí se dice que las estrategias deben ser bien identificadas. ¿De qué tipo es mi estrategia? Bien. Doctora, una pregunta. O sea, nosotros en nuestro artículo vamos a llegar hasta el aporte de la estrategia, mas no hasta la aplicación, porque eso ya sería tema de otra investigación. Pero si yo en varios momentos he estado diciendo, ustedes tienen esa respuesta, ¿no es así? En varios momentos he estado diciendo que ni necesariamente hay que llegar en el artículo hasta el aporte. Ya, el artículo yo he dicho que puede llegar hasta los resultados de la aplicación de sus instrumentos. He dicho que otro artículo puede ser hasta mi aporte. He dicho que otro artículo puede ser hasta la validación de mi aporte. O sea, una investigación, una sola, me da la posibilidad de publicar en varios momentos cuando yo voy alcanzando resultados. Por ejemplo, en mi tesis, mi caso particular, yo tengo una publicación en una revista certificada en Cuba, reconocida, y jamás hablé de aporte. ¿Ya? Lo que hice fue la sistematización de mi marco teórico. Sobre protagonismo han hablado estos autores. Hemos podido identificar que el protagonismo es entendido desde esta concepción, desde esto, y así lo hice con mis categorías, con las dos categorías que trabajaba. O sea, no necesariamente. Ahora bien, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos trabajando los aportes? Porque no se pueden quedar desnudos y pensar que en un diagnóstico se acabó la investigación. Diagnosticamos, pero para transformar la realidad. Lo que la investigación tiene etapas, tiene momentos, tiene salidas, también se le llama así. ¿Ya? Y usted entonces, lógicamente, yo pienso que, o sea, usted lo determina hasta dónde llevo yo en enero con mi artículo. No, hasta dónde me voy a quedar yo y nadie los va a enjuiciar. No es la intención. Para nada. Para nada. Lo que sí no hay resultados si usted no aplicó, aplique sus instrumentos para que llegue. Porque vamos a ver qué es lo que necesitan ustedes para llegar a un artículo, sobre todo un artículo científico, original. Ya necesitan de resultados. Y tenemos que aplicar instrumentos para poder decir una de las causas que vi en mi investigación que no permite que los estudiantes tengan una buena pronunciación en el habla del inglés, en la práctica del inglés, es tal cosa. Esto coincide con el trabajo de la doctora Pérez en el 18, que dijo que esto era una condición necesaria. Entonces, todo artículo científico le pide una parte que se llama discusión. Y tiene que tener información para llegar a la discusión, si no, no llega. ¿Se entendió? Eso lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, para presentar una estrategia, ¿y por qué caí también en estrategia? Porque vi que muchos la utilizaban.
El que la planteen o no la planteen, ya sí es criterio de ustedes. Lo que yo sí, unido al criterio del profesor, estamos acá porque determinamos un problema que es real. ¿El problema es real, sí o no? ¿Lo queremos transformar, sí o no? Sí. Entonces, hay que sustentarse en productos, si no, no lo transformamos. Por eso, o sea, es rico el curso en todos esos elementos, porque no los está dejando solo en tener un cúmulo de información para llegar a un artículo. No, va mucho más allá. Va mucho más allá. Va en que ustedes desarrollen habilidades para investigar, habilidades en el uso del método científico, no solo para que tengan un contenido y digan arriba vamos a publicar. Yo pienso que la ambición es mucho más que eso.